Hay una firma en Washington que está a punto de literalmente apagarle las luces a Cuba. Vamos a analizar la nueva orden ejecutiva de Estados Unidos que está asfixiando el suministro de energía de la isla y la está llevando a una situación absolutamente límite. El conflicto en realidad se puede resumir en estas dos frases. Por un lado, desde Estados Unidos, la advertencia del presidente Trump, que es tajante, no podrá sobrevivir, y la respuesta desde Cuba, del presidente Díaz-Canel, que es una acusación directa. Lo que se busca es asfixiar la economía cubana. Dos visiones totalmente opuestas que marcan el pulso de esta crisis. Bueno, para entender de verdad el alcance de esta medida, lo primero es analizarla. O sea, ¿en qué consiste exactamente esta nueva orden y por qué tiene un impacto tan devastador? La clave de todo esto, el mecanismo legal, es una emergencia nacional. Al declararla, Trump puede argumentar que el suministro de energía a Cuba es de repente una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Y esto, claro, le da la herramienta definitiva, la capacidad de sancionar a cualquier país que se atreva a venderle petróleo a la isla. ¿Y cómo se justifica una medida tan drástica? Bueno, pues la versión oficial de la administración estadounidense apunta a varias cosas: a que Cuba desestabiliza la región, a sus alianzas con adversarios como Rusia o Irán, a supuestos vínculos con grupos que UE considera terroristas. En la práctica, es un giro de 180 grados respecto a la política de apertura que había iniciado Obama. Pero, ojo, a pesar de la dureza de las medidas, desde Washington intentan matizar un poco su postura. Una voz muy influyente en la política hacia Cuba, el senador Marco Rubio, decía esto: «Nos encantaría ver un cambio de régimen, pero eso no significa que vayamos a provocarlo». Es una declaración que busca trazar una línea, aunque sea muy fina, entre la presión económica y una intervención directa. Venga, pasemos ahora a ver por qué esta presión es tan increíblemente efectiva. Y para entenderlo, hay que comprender la profunda vulnerabilidad energética que tiene Cuba. El problema de Cuba, en el fondo, es un problema de matemáticas, y las cuentas no salen. La isla necesita unos 110.000 barriles de petróleo cada día para funcionar con normalidad, pero solo produce 40.000. Ese agujero gigantesco tiene que cubrirse con importaciones, y es justo ahí donde las sanciones de EU golpean con toda su fuerza. Y esta línea de tiempo es demoledora. Muestra el colapso de ese salvavidas. A principios de los 2000, con la alianza Chávez-Castro, Venezuela llegó a enviar casi 100.000 barriles diarios. Pero con la crisis venezolana, ese grifo se cerró. México tomó el relevo en 2025 con unos 12.000 barriles diarios. Pero es que en enero de 2026, la cifra se ha desplomado a menos de 3.000. La consecuencia de todo esto es brutal. Según la firma de análisis Kepler, a Cuba le quedan reservas de petróleo para, atención, entre 15 y 20 días. La crisis no es una amenaza a futuro, es que es prácticamente para mañana. Claro, con Venezuela fuera de la ecuación, todos los focos apuntan ahora a México, que es el último gran proveedor que le queda a Cuba, y se enfrenta a un dilema tremendo. La postura oficial de México, la que defiende su presidenta Claudia Sheinbaum, es que sus envíos de petróleo a la isla son por una razón puramente humanitaria. Su argumento es muy claro: si cortan ese suministro, podrían provocar una crisis de consecuencias imprevisibles en la isla. Y para que se entienda su argumento, ponen sobre la mesa un dato que es clave. Los envíos a Cuba no llegan ni al 1% de la producción total de México. Es una cantidad, dicen, casi insignificante para ellos, pero que es absolutamente vital para la supervivencia de Cuba. Y esto nos lleva, claro, al centro de esta pugna geopolítica. ¿Va a seguir México enviando petróleo arriesgándose a aranceles de Estados Unidos o va a ceder a la presión? De lo que decida México depende, en gran medida, el futuro más inmediato de Cuba. Vale, hemos hablado de geopolítica, de barriles, de sanciones, pero ¿cómo se vive esto en la calle? Vamos a ver ahora el coste humano real de esta crisis. Las consecuencias en el día a día ya son devastadoras. Estamos hablando de apagones que en muchas zonas del país superan las 20 horas diarias. El transporte público está prácticamente paralizado. Hay una escasez gravísima de alimentos y medicinas, colas de horas y horas para conseguir gasolina y problemas de salubridad tremendos, como la basura que se amontona en las calles. Y si abrimos un poco el foco, el panorama es de un colapso total. La producción industrial está en su punto más bajo en 40 años. El turismo, que era una fuente de divisas clave, tiene sus peores cifras en más de 20 años. La agricultura está bajo mínimos y el país simplemente no puede pagar sus deudas ni conseguir financiación nueva. Es la tormenta perfecta. Entonces, llegados a este punto, ¿qué escenario nos queda? Cuba se encuentra atrapada entre una presión externa gigantesca y un riesgo de colapso interno que es cada vez más real. A ver, resumiendo la situación, tenemos a Estados Unidos intentando cortar el último hilo de oxígeno energético de Cuba.
La Habana, por su parte, acusa a Washington de estar fabricando una crisis humanitaria. Y en medio de todo, México, atrapado, con una decisión que va a tener consecuencias para todos. Y cerramos este análisis con la pregunta que inevitablemente queda flotando en el aire. Más allá de las justificaciones oficiales sobre seguridad nacional y todo eso, ¿es esto una estrategia calculada para usar el petróleo como un arma? ¿Para provocar finalmente el colapso definitivo del sistema cubano? Una pregunta muy seria y sin una respuesta fácil, que sin duda definirá el futuro de la isla.